En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aunque el pecado original es una verdad de fe, no hace falta tener fe cristiana para afirmar que existe el mal, porque cada día constatamos que no solamente los malos son los que están alrededor nuestro, sino que el mal sucede en mí. Dice el Catecismo que el pecado es una falta contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Continúa el Catecismo diciendo: el pecado hiere la naturaleza del hombre. Y por tanto, fijaos, al decir herida, no estamos hablando de una llaga que bueno, pues como la típica herida que te haces cuando te caes, sino que la herida es funcional. Porque sobre todo el pecado original o el pecado actual interviene oscureciendo nuestra mente para conocer la verdad. En la dimensión corporal, el pecado original también se manifiesta como una falta de armonía en la corporalidad, de tal manera que aparecen las enfermedades, aparecen esos límites físicos que me rompen. Pero sobre todo en la dimensión espiritual me lleva a hacer una gestión perversa de la libertad porque elijo mi voluntad antes que la voluntad divina. ¿Cuál es la esencia del pecado original? En el libro del Génesis, cuando la serpiente se acerca a la mujer, dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Empiezan con la mentira. En el comienzo del pecado siempre hay una mentira, porque la serpiente lo que dijo es: no comáis de uno. ¿Podéis comer de todos? De uno no. Y la serpiente dice: no podéis comer de ninguno, ¿verdad? Ahí empieza. Dice, la mujer contesta, como todavía no tenía pecado original, dice: no, podemos comer de todos. Del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, de ese no, pero de los demás de todos. Sí, porque nos ha dicho el Señor que si lo comemos moriremos. Y la serpiente replica con otra mentira: no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Seréis iguales a Dios. Seréis vuestros propios dioses en el conocimiento del bien y del mal, es decir, tendréis esa libertad para decir lo que está bien y lo que está mal con independencia de lo que diga Dios. Os pondréis en el lugar de Dios. Claro, y esto, que es un relato con expresiones primitivas, entendemos que narra un hecho histórico, pero con un lenguaje que lo entiendan todas las generaciones. Esto se repite en cada generación y alguno podría decir: pues ¿qué culpa tengo yo
de que Adán y Eva hicieran esto. Pues la misma culpa que si tú, lo te decía ayer, si tu abuelo se arruinó, pues ahora eres pobre. Muchos de los que estamos aquí somos una familia bien, venida menos. Si uno piensa cómo vivían algunos de los antepasados, que vivían fenomenal, pues yo ahora estoy pelado. Y bueno, la vida, lo que ha tocado. Pero bueno, por decisiones equivocadas a lo mejor. Y fijaos que hubo una doctrina antigua, que era el maniqueísmo, que afirmaba que existen dos principios, el principio del bien y el principio del mal. Como un poco el Tao, ¿no? El esto y su contrario, ¿no? Y San Agustín dice, mira, no existe un principio del bien y un principio del mal. El mal es la ausencia del bien. El mal no existe por sí mismo. Siempre, cualquier mal, pensando, es la ausencia del bien. La enfermedad, ¿qué es? Una ausencia de salud. La mentira, ¿qué es? Una ausencia de verdad. La ira, ¿qué es? Una ausencia de mansedumbre. Y por tanto el mal no existe como principio. Solo puede existir en la medida en que hay una falta de lo que debería ser, del bien. De hecho, San Agustín distingue dos tipos de males. El mal físico, que no depende de la decisión o de la libertad de los hombres, sino que es una fractura, porque al crear el pecado original, eso tiene unas consecuencias de romper la armonía con la creación. Y por tanto, entre el hombre, la naturaleza, y no solamente la naturaleza de Dios, sino su propia naturaleza, se produce una fractura de tal manera que efectivamente pues, las células envejecen, enferman. Y de hecho el mal físico es pues, terremotos, tsunamis, tormentas, huracanes, enfermedades infantiles, que siempre derivan en la consecuencia del mal, que es la muerte biológica. Algunos neurólogos dicen que si utilizáramos el 100% de nuestro cerebro, tendríamos tal conocimiento de nosotros mismos, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, que no tendríamos por qué morir. Y eso se lo pregunto a varios médicos y me han dicho que real. Que utilizamos un 25, un 30%, bueno, algunos un 5%, pero vamos, si sea pero estamos importante que dices, bueno, pues estamos biológicamente preparados, intelectualmente preparados para no morir, pero se produce esa fractura y sucede el mal físico, que se resume en la muerte biológica. Pero que hay un segundo tipo de mal, que es el mal moral. Y que ese mal moral es cuando los hombres anteponen las cosas sensibles a Dios. Y por tanto es un acto de la voluntad humana que prefiere su criterio, prefiere sus gustos, prefiere su entender al entender de Dios. Y este provoca la muerte eterna. Atención, porque creemos que hay dos tipos de muerte. La muerte biológica, pero luego la muerte eterna, de la cual nunca predicamos los curas. ¿Por qué es tan desoladora? Estar eternamente muriendo, que te quedas horrorizado. De hecho, en el libro de Apocalipsis sale muchas veces la segunda muerte. Y de hecho, la oración de la Iglesia es libéranos, Domine, de muerte eterna. Siempre lo que pedimos a una persona, por una persona, no pedimos que le libre de la muerte biológica, esa la tenemos que tener todos por culpa del pecado original, sino de la muerte eterna, es decir, de vivir eternamente, pero vivir sin vida. No voy a insistir porque es terrible. Lo que es una eternidad en angustia, en rabia, en amargura, eternamente. Y eso es lo que realmente el Señor, con su muerte y resurrección,
nos libra de la muerte eterna. Y nos librará de la muerte biológica. Y por tanto creo que el pecado tiene la suficiente gravedad y tiene la suficiente importancia como para que ya no se haga burla de él y que todos tengamos un cierto aborrecimiento al pecado. Esas bromas, no, criticar es pecado pero une mucho, ja, ja, ja. ¿Eh? O no, es que esto dicen que es pecado, pero me lo paso muy bien. Bueno, pero es que si tú no ves tu vida como un hecho que comienza en el tiempo y que dura hasta la eternidad, no se puede frivolizar el pecado, porque el pecado es tan importante que provocó que Jesucristo en la cruz cargara con tu pecado, con mi pecado, experimentara la muerte biológica y que también en su alma sucediera la muerte. Es decir, que Él sufre la pasión y nos libra de la muerte eterna y de la muerte biológica. Y esto no es broma. Es mucho más serio de lo que parece. Y yo no sé por qué, como a los curas nos da miedo predicar cosas que sean antipáticas, porque podemos quedar mal, esto no se dice casi nunca. ¿Cuáles son las manifestaciones más habituales del pecado? Que, repito, oscurece la inteligencia, debilita la voluntad y, por tanto, distorsiona la libertad en algunos casos, pero no lo suficiente como para hacerse responsable de ese pecado. El origen de todos los pecados es la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad de uno mismo frente a los demás, y al poner a los demás ponemos a Dios. La soberbia, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con la autoestima. La autoestima es que yo soy una persona digna de ser amada, aunque tenga debilidades, digna de respeto. La autoestima hace referencia a las necesidades humanas que hemos visto antes. De tal manera que uno autoestima significa que tendré que defender mi libertad a muerte. Tendré que defender mi dignidad a muerte, porque la tengo. Tendré que dejarme respetar a muerte. Y tendré que ejercer y vivir en conciencia a muerte, y eso es una buena autoestima. Ya que la autoestima es necesaria para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. La soberbia es, en definitiva, hacer un juicio sobre mí y ponerme en el lugar de Dios, que juzgo sobre lo que es bueno y es malo. Y entonces, claro, pues la soberbia me lleva a compararme, la soberbia me lleva a despreciar a los demás, o incluso la soberbia muchas veces me lleva a despreciarme a mí mismo. A ver, aquí estas dos mirando. Uno está verde y otro no lo está. Pero está verde lo importante. Entonces, tener soberbia es como tener dedos en los pies, orejas, pulmones. Todos tenemos soberbia. Todos. Yo soy muy humilde, esa es mi virtud. Ya solo por decirlo no eres. Claro, y todos tenemos soberbia porque todos en el fondo creemos que tenemos razón. Todos en el fondo pensamos que, como nosotros lo vemos, es el modo acertado. Y todos tenemos soberbia porque cuando se nos cuestiona, nos enrabietamos, nos hundimos, porque la soberbia reclama que se me aprecie, que se me aplauda, que se me considere, que se me tenga en cuenta, que se me agradezca. Y eso nace del pecado original, y nace solo. Yo no puedo evitar que a veces tenga pensamientos soberbios. Claro. Yo no tengo ningún pensamiento soberbio, no me lo creo. Evidentemente que no me lo creo. No hay que sorprenderse de tener soberbia, porque digo, es que nacimos así.
El Salmo 50 dice, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Dice el Salmo 50. Y por tanto, a ver, no hay que asombrarse de que existe una inclinación al mal. Mirad, nadie nos enseña a ser malos. Nadie. Cuando estáis educando a un niño, a ver, tienes que compartir, tienes que ser bueno, tienes que decir la verdad, y al niño se le va diciendo lo que es, lo que está bien. No se dice, tienes que mentir, tienes que pegar, tienes que ser envidioso, no. Pero claro, decía un profesor de Derecho Civil que me hizo mucha gracia, y miren, mi asignatura es la más importante, los profesores creen que esa asignatura es la más importante, claro. Porque un niño pequeño, después de papá y mamá, la primera palabra que aprende a decir es mío. Y ya una vez te he dicho mío, si le da, te lo dejas, si no, no. Depende cómo le caigas. Y claro, es verdad, es que todos tenemos ese sentido de... Y con esto os quiero decir que nunca nos sorprendamos ni nos decepcionemos de nosotros mismos porque experimentemos cómo brota del fondo del corazón, junto a los buenos deseos, junto a las... O sea, somos una realidad agridulce, como el cerdo chino. Entonces, porque a veces pues tenemos cosas dulces, tenemos sueños preciosos, tenemos tal, y luego, dentro de nosotros mismos sucede que cómo me encantaría que esa persona tal, qué mal me cae fulanita. Bueno, mil cosas que además el problema es que te sale solo como el pelo. Que es decir, bueno, Jesucristo lo explica con la cizaña. Está el trigo, está la cizaña, crecen, y en el momento de la siega es cuando se quitará completamente. Pero, por favor, no nos asombremos del misterio del mal dentro de nosotros. Que esto también es una manifestación de soberbia, que se sorprende con pensamientos egoístas, codiciosos, perezosos, lujuriosos, envidiosos. Bueno, pues lo normal. Una cosa es sentir y otra consentir. Una cosa es que suceda dentro de mí y yo diga, ¡ay, qué bien, adelante! Vamos a darle cancha a esto. Y otra cosa es que tú pases la segadora cada vez que sale una mala hierba. Los que tenemos o tenéis algún jardín, te das cuenta que si todo el jardín de vez en cuando no vas con una zabilla quitando las malas hierbas, crecen y se hacen maleza. Y al final las hierbas malas ahogan a las buenas. Y por eso es tan importante el reconocimiento de los pecados. Porque el mero reconocimiento y la entrega del pecado en la penitencia ya está cortando. No se quita la raíz. La raíz del pecado terminará después de la muerte biológica. Y por tanto, por favor, es un acto de soberbia sorprenderse de tener pecados. En segundo lugar, la envidia. La envidia nace de la comparación. La envidia nace de decir que mi destino, mi historia, Dios ha mejorado a otros mucho más que a mí. Entonces, cuando tú eres pequeño y estás sacando notas y resulta que el de al lado te saca una nota mejor que la tuya, te puedes molestar. O estás haciendo un ejercicio físico, por ejemplo, en el mismo juego dicen, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Yo digo ahora, en la mesa, en el coche y en el juego. Porque te das cuenta cómo es una persona, cómo conduce. El chulito que se cuela, cuando nosotros en la 503 para entrar a la carretera de Castilla, hay una cola que te mueres en el carril derecho y siempre hay un par de chulos o chulas que ¡pum! Se van. Y dices, oye, llevo aquí esperando 15 minutos y tú, por tu cara bonita, y me enfada. Eso es envidia. Claro. No porque quiera hacer lo mismo, sino porque he juzgado porque alguien ha tardado menos tiempo que yo con trampas. Porque la envidia no solamente es de las cosas buenas.
La envidia puede ser de las cosas malas. Me decía un joven, es que mis amigos que no son católicos hacen lo que le quieren con sus churris, y yo no. Y digo, ¿y te da envidia? Y dice, hombre, un poco sí. Bueno, y sin embargo, efectivamente, pues todos, por desgracia, vivimos una constante comparación. Fíjate qué suerte esa que ha tenido un marido maravilloso y que tiene unos hijos monos, guapos, ideales. O fíjate ese hombre qué suerte ha tenido con su mujer tan mona, tan ideal, tan atenta. O fíjate que sus hijos todos sacan matrículas de honor. O fíjate, que te lleva un descontento con tu vida y que te lleva a un culpabilizar a Dios de las cosas que te hubieran gustado, que tendrían que haber sucedido y que no te han sucedido. Otro pecado que brota también, lo tenemos todos, es la ira. Es una emoción, por supuesto, pero cuando no está controlada, no está ordenada, y da lugar al odio, y da lugar a la violencia verbal, a la violencia física o al desprecio interior despreciativo del otro, la ira ofende mucho a Dios. Una cosa es que tú cojas un disgusto porque se ha cometido una injusticia. Normal que te cojas un disgusto. Y la ira, en cuanto que es una energía para combatir contra el mal, si la ordenas para hacer el bien, Jesucristo tuvo ira. Pero la ira se convierte en pecado cuando utilizas tu energía para juzgar, condenar, destruir, herir, romper a aquel que te causa la ira o aquello que te causa la ira. ¿Es inevitable tener ira? Sí. Yo, por ejemplo, hace varios años dejé de ver los telediarios porque era consciente que igual que si yo pongo una película que salen varias escenas sexuales me puedo poner más o menos nervioso, yo, peor que las escenas sexuales son las escenas de los políticos, que te ponen nervioso en otra dimensión y te acuerdas de su padre, de su madre, de todos. Y claro, hay gente que como que a mí me afecta mucho ver cómo mienten, cómo nos insultan a nuestra inteligencia y me pone muy nervioso como nos roban y decía todo ese... Mejor no verlo. Yo leo los titulares en la tablet y ya está. Ni siquiera entro en la letra pequeña porque voy a pecar de ira y entonces no se puede. Hay que evitarlo. A veces no hay que confundir justicia con justicialismo o con ser justicieros, porque todos deseamos que exista la justicia, pero no todos estamos llamados a establecer la justicia. Porque una persona que decide establecer siempre la justicia a su alrededor se convierte en una persona justiciera y va juzgando, condenando, machacando, corrigiendo. A un niño pequeño, lo he dicho antes, sí, le puedes decir algo. Pero incluso con los niños hay que ejercer la mansedumbre. ¿Se puede educar sin gritos? ¿Se puede educar sin violencia? Antes sí. Yo en mi casa siempre he oído que mi bisabuela y mi abuela pura decían, me decía mi padre, jamás recuerdo a mamá levantando la voz. Me bastaba una mirada, me bastaba una frase dicha bien, con energía, con claridad, para sí o no. A veces, sobre todo en la familia, este pecado se nos escapa y bueno, pues ahí tenemos que pedir al Señor que nos dé, voy sacando el don de la mansedumbre para gestionar esta pasión. Todos tenemos también, el pecado original se manifiesta en la codicia. Todos somos codiciosos. Nos encanta acumular. Porque nos da seguridad tener cosas. La codicia no solamente es al dinero, la codicia es al buen nombre,
La codicia es a los títulos, la codicia es a la ropa, la codicia es a los partidos de fútbol, la codicia es a acumular cosas que me den seguridad. Y una persona codiciosa se olvida de Dios, destruye su propia historia o pisotea a los demás para tener más. Me contáis a veces que en vuestros trabajos hay una serie de agresividad profesional, que hay que pisar al otro para que no te pisen, que hay que... Es que son tiburones. La competencia, no sé cuántos... Y dices, bueno, pues para tener más clientes, tener más ingresos, tengo que romper mis principios. Mirad, también el pecado original tiene una manifestación que es la pereza, que hoy en día hay que llamarla la comodidad. Dios mío, qué cómodos somos. Qué fácil es dejarse llevar por la comodidad. Es que no me compensa molestarme. Es que es muy difícil para mí. Es que no soy capaz. Y todo el mundo tenemos una serie de disculpas para, en el fondo, no violentarnos y acometer una cosa que sabemos que tenemos que hacer. Porque además la pereza no es no hacer una cosa, es hacer otra que es la que no tengo que hacer. La pereza no es tirarse en un sillón y no hacer nada. La pereza es estar muy ocupado en hacer de todo menos lo que tengo que hacer. Y al final dices, bueno, es que la comodidad es terrible. Y claro, uno a veces no sabe distinguir entre la pereza y el cansancio. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, o convaleciente de una enfermedad, es muy importante no culpabilizarse de pereza, porque muchas veces es la enfermedad la que te hace ser flojo. Los que han tenido coronavirus, por lo visto después, lo pasan fatal, te queda una flojera cósmica. Otros tienen un tratamiento oncológico y los meses después son muy difíciles de ponerte al ritmo de todos los días. Es importante distinguir lo que es un cansancio físico o psíquico de la pereza, que es la comodidad. Y no insisto más porque la lujuria, ya hemos hablado un poquito en el coloquio de la sexualidad. Todo ser humano tiene en algún momento de su vida algún pensamiento curioso, sexual, desordenado, en el sentido de que, pues eso, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Me decía un señor, yo ese pecado, una señora me decía, yo ese pecado no lo tengo, porque no codicio la mujer de nadie. No, pero por al otro lado, claro, porque ella aplicaba la literalidad, ¿no? Con mi padre que le decía a mi madre, mamá, mira, me voy a hacer lesbiana porque me gustan tanto las mujeres. Y digo, no, se trata de la lesbiana. Es que son cosas, pues, evidentemente que aplicarlas bien. Y la gula es una manifestación de una búsqueda desmesurada del placer. Una búsqueda desordenada del bienestar. No solamente de comer. Dicen que decía Santo Tomás de Aquino que la gula solo es pecado mortal cuando te desmayas. Dicen que lo dice, yo no lo he leído, pero lo he escuchado varias veces, ¿no? La gula llega al pecado mortal cuando ya te desmayas. Y nada. Pero comprendéis, y ya quiero terminar, que todas estas cosas, a ver, nos pasan a todos. No, yo envidia no tengo, ya lo verás, que no te pongan en el objeto. No, yo no soy codiciosa. Depende, porque para ti no, pero para tus hijos. No hay nada más que ver en algunas familias, cuando hay que repartir bienes materiales o dinero, cómo brotan las pasiones de gavilanes. Y entonces ahí aparece, en muchos casos, pues a ti mamá te dio, pues no sé cuántos, pues tú a ti te andaba antes, y dices, el dinero rompe amistades, el dinero rompe familias. Los bienes materiales tienen una fuerza impresionante. En definitiva, Señor, yo estoy herido. No me da vergüenza decir que ni hay una herida funcional.
Y que todo esto sucede en mí y que, claro, qué bonito hubiera sido estos ejercicios espirituales que he dicho, bueno, pues me voy tan tranquilo, me voy tan contento, porque ya más o menos intuyo cómo funciona la mente, el cuerpo, tal, que a todo esto ya las banderillas son que es que esto no funciona bien. Que todos tenemos un cable pelado. Que todos tenemos una dimensión de nuestro ser de la que no nos sentimos nada orgullosos. Y quien no diga esto es que no ha profundizado en sí mismo. Y por eso esa herida solo hay un médico que la cura, que es Jesucristo. Y solo hay una medicina, que es la gracia. Y solo hay una razón, que es su muerte, su encarnación, muerte y resurrección. Y esto es lo que tenemos que decir al mundo, porque es que el mundo, es decir, la humanidad necesita. Esto es como, imagínate que hay una vacuna contra la malaria. Y dicen, no se lo voy a dar a nadie. Para mí, por mí, por todos mis compañeros, por mí primero. Y los demás que se fastidien. ¿Por qué pensáis que la Iglesia ha sido siempre misionera? Siempre hemos sido misioneros porque teníamos necesidad de dar esta vacuna, de dar esta curación del pecado original a toda la humanidad. Porque todos conocemos personas muy enfermas de codicia, personas muy enfermas de lujuria, de ira, de envidia, de rabia, de todo. Y yo estoy enfermo. Y si no lo estoy más es por la misericordia de Dios. Pero esta es la razón. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y esa es la gran revelación cristiana. Esta es una de las cosas más bonitas. Cuando se oye el credo de la misa de la coronación de Mozart, si os gusta la música clásica y vais entendiendo cada frase, es maravilloso cuando él habla del incarnatus ex Maria Venum, es decir, lo hace con un tono tan suave, tan bello, tan sugerente, ¿no? Te das cuenta cómo a través de la música se expresa mejor lo que significa la pasión, la encarnación, la pasión y la muerte de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre.